Las crónicas del viajero. Capítulo 5. El origen. Mi bisabuelo me contaba leyendas y relatos de personas que podían unir el presente con el pasado y el futuro. Ellos podían viajar por esa delgada línea y ver atisbos a través del tiempo, con enseñanzas ancestrales que llegaron desde el continente donde se originó la vida hasta el lugar donde vivíamos, en medio de una conquista. Fueron llevados como esclavos por los conquistadores, sin saber que eran personas con magia en sus venas, que con el tiempo comenzaron a procrear. Su linaje continuó y nacieron más de esos viajeros. Se dice que aquellos que cambiaron las creencias y tradiciones, al llegar, comenzarían en el centro del continente, con una preinquisición, en el año 1478, por órdenes de un hombre de gran poder religioso. Para el año 1571, ya existen grandes redes de humanos tratando de corregir a otros. Pero desde 1536, ellos ya habían llegado al lugar donde mi bisabuelo nacería siglos después. Aunque se trató de prohibir la Inquisición por un rey de tierras lejanas, los nombres de las ciudades de Michoacán ya habían sido cambiados. Para el siglo XVI, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas ya tenían establecidos varios conventos en estas tierras. Pero, secretamente, otro grupo más radical, despiadado y maligno, comenzaría a formarse. Hacia principios del siglo XVII, el obispado comprendía los actuales estados de Michoacán, Colima, Guanajuato y partes de Jalisco, Guerrero y San Luis Potosí. Esa gran área geográfica ofrecía una amplia diversidad de culturas y lenguas. Mi bisabuelo me habló de mulatos, libres o esclavos, que fueron masacrados, pero sobre todo se enfocaban en las mujeres, indias, mestizas o mujeres de color, acusadas de atrocidades que jamás cometieron. Las mujeres son seres de increíble fuerza. La creación misma puede desarrollarse en sus cuerpos. Pueden conectar con las estrellas y con la naturaleza. Ellas fueron las primeras en combinar ingredientes de la tierra. Su esencia las guiaba a través del conocimiento, sembrando así un precedente para la ciencia. Pero esa conquista llegó, y el don de la sabiduría se convirtió en algo oculto y prohibido. Hubo muchos casos inquisitoriales en contra de mujeres y hombres que se consideraba habían nacido con esos dones. Eran sometidos a juicios, aunque no todos llegaban a la sentencia, ya que ese grupo secreto, que para ese punto ya tenía mucha más fuerza, terminaba con sus vidas, esparciendo su justicia con mano propia. A aquellos nacidos de esos antepasados con magia en sus venas, en un idioma antiguo, se los denominaba Shurikki, el viajero sanador, al que se le atribuían cualidades curativas, y los Sicuame, el viajero brujo, el que se decía provocaba males, un lado bueno y un lado malo. Tanto los Shurikki como los Sicuame comenzaron una rebelión silenciosa, ocultándose de ese maligno grupo al cual no le pusieron nombre, ya que su idioma era sagrado. Con el paso de los años fueron llamados de distintas maneras. Mi bisabuelo le decía a los profanadores, hombres adoctrinados, sin alma, que obligaron a los viajeros a apagar sus dones para no ser encontrados y eliminados. Los Sicuame, al nacer con una habilidad oscura, eran los únicos que podían curar lo que los Shurikki no podían. No eran malos, pero su fuerza nacía de algo muy poderoso y oscuro que permitía vencer la maldad. Quisieron dar batalla, pero sus líderes espirituales ya eran muy viejos. Ya no lograban completar el conjuro del blindaje y no podían contra las armas de metal de los profanadores. Pasados los siglos, todos nos volvimos mestizos. Mi bisabuelo nació con la piel morena clara y mi bisabuela nació con la piel muy blanca, ya que, por muchos años, los conquistadores tuvieron hijos con las hermosas mujeres del lugar, que a su vez ya descendían de las bellas mujeres creadoras de milagros, traídas a la fuerza desde otros lugares. Mi abuelo tuvo piel blanca y de él nació mi madre biológica, con mi abuela de piel morena, también descendiente de esos esclavos. El rastro genético se perdió en la familia de donde provengo, y cada vez nacieron menos viajeros. Mi bisabuelo fue el último, ya que aunque físicamente habían cambiado, generacionalmente el código energético continuó en sus venas. La magia prevalecía. Nacieron mujeres que continuaron enseñando herbolaria, ungüentos que se decía obraban milagros.
desde sanar heridas fatales hasta volverse invisible al ojo humano. Según las leyendas, ellas desafiaban toda regla, elevándose por los cielos por las noches entre los pueblos, tratando de proteger a los niños que nacían con esos dones, pero siempre se les malinterpretó, ya que para cuidar a esos pequeños debían llevarlos con ellas, lo cual terminó en rumores sobre rituales con infantes. Vivían escondidas en los bosques para continuar investigando y cultivando sus conocimientos, pero la religión las tachó de herejes, las llamaron brujas, yendo tras ellas con falsos argumentos. Se me habló de 3 hermanas, hijas de un conquistador y una poderosa mulata que se decía viviría lo equivalente a 7 vidas. Enseñó a sus hijas en las islas de la lluvia eterna, y 2 de ellas usaron lo aprendido para cuidar de las islas y de aquellos que querían acabar con su linaje. Las hermanas, a su vez, tuvieron hijos e hijas, pero se dice que ninguno heredó sus dones. Entre los muchos mitos, se decía que los viajeros podían entrar en animales y ver con sus ojos en busca del peligro que los profanadores representaban. Desafortunadamente, esos enemigos se dieron cuenta, y fueron los animales los que terminaban castigados por la ignorancia que ese grupo secreto había esparcido entre todas las demás personas que temían de lo que era diferente a ellos. Las lechuzas, los coyotes, los búhos, los halcones y demás animales se ofrecían a voluntad para que se usaran sus sentidos sin forzarlos. Tenían conciencia de que podían ayudar a salvar a los viajeros y así salvar su tierra. Pero llegó un punto en el que los rumores se esparcieron demasiado, y aunque se dejaron de utilizar a los animales como nahuales, la creencia popular continuó por mucho tiempo, y cientos de ellos fueron eliminados. También se decía que los viajeros lanzaban bolas de fuego desde sus manos, abrían portales a otros lugares y adoraban a un dios antiguo que les daba sus dones. Pero, por más que trataron de continuar con sus tradiciones, la Inquisición los alcanzó, junto con esos malignos hombres, a tal punto que de su idioma sagrado decidieron desaparecer una denominación lingüística para referirse a la magia o a la hechicería. Así se protegerían aún más, ya que solo se reconocería la existencia de adicciones que hacen referencia a lo que ellos podían hacer. Sin tener opción, volvieron a aprender un idioma aún más antiguo, proveniente de la cuna de la vida, con el que podían lanzar conjuros y protecciones para poder defenderse y sobrevivir. Hubo una revolución y después un proceso de independencia, liderado por grandes hombres y mujeres que fueron excomulgados. Las creencias religiosas tenían aún mucho poder. Mi bisabuelo, Josué, creció en ese proceso de independencia. Así que cuando sus padres se dieron cuenta de lo que podía hacer, quisieron deshacerse de él, pero otro hombre llegó a salvarlo y lo crió lejos de todo, oculto, en un lugar en medio de la nada, para que los profanadores, que ya eran aún más poderosos y tenían más adeptos, no pudieran encontrarlo. Josué continuó desde joven con esa tradición. Trató de ayudar a tantas personas como podía con esas enseñanzas. Era un hombre gentil, pero aunque todo su linaje comenzó a hacerse remoto, se decía que todo Sicuame, cuando joven era malo y cuando viejo, se volvía bueno. Conocí a mi bisabuelo alrededor de sus casi 70 años, y al darse cuenta de lo que yo había heredado, hizo lo mismo que su padre de creencia hizo con él. Me llevó al lugar en donde él creció para protegerme. Él había creado un orbe alrededor del cual nadie podía salir o entrar, a menos que fuese su voluntad, hasta que un día sería traicionado, y los profanadores llegaron tratando de acabar conmigo, el último de esa línea de viajeros. La tierra sagrada que era Michoacán, ahora era controlada por personas obscuras. No había diferencia entre gobierno, profanadores o cualquier grupo delictivo. Todos trabajaban juntos, cubriéndolo con pena y muerte. Logré escapar, pero la puerta de mi bisabuelo ya había sido abierta. Un año después, seguí aprendiendo de él, y aunque pude llegar a ser un Sicuame, nunca me imaginé que después de pocos años rogaría para que el conjuro de la puerta nunca hubiera sido abierto, y que jamás se me permitiera haber regresado. La cacería de brujas nunca se fue. Y ahora solo nos quedaba confiar en eso. Parecía algo disparatado. Pero en realidad, en medio de toda la muerte y destrucción que azotaban no únicamente a mi estado, sino también a mi país, La magia era tal vez nuestra última esperanza.